Son las 4:32 de la tarde, abrimos ya nuestro tiempo de debate, de tertulia. ¿A quién me importas tú? Damos la bienvenida a Luis Ibero. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, bien y tú, bien Gracias vosotros. por acompañarnos, Luis. Muchas gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero uno de ellos serán las carreteras, las glorietas. Luis Ibero fue consejero de Obras Públicas, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo. Seguramente podremos tener una mirada también muy clara, ¿no?, a lo que acontece en nuestras carreteras tras ese accidente gravísimo, mortal, del pasado viernes en la glorieta de la Ronda Este, en esa glorieta de Tajonar. Pero antes de entrar ya en este tema, damos la bienvenida a Alberto Sancho. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Gracias por acompañarnos. A vosotros, como siempre. Concejal en el Ayuntamiento de Barañáin, también preocupado por la movilidad, ¿verdad? Siempre, es algo Por supuesto, fundamental. sin duda alguna. Y también saludamos a Tomás Hierro, como saben, profesor, compañero, colaborador. ¿Qué tal, Tomás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Amaya. Bueno, sin duda alguna fueron impactantes las imágenes, la tragedia vivida el viernes, ¿verdad?, en ese accidente que ocurrió en torno a las 3, más o menos, en torno a las 3 de la tarde, un matrimonio que fallecía, sus hijos siguen vivos, en una glorieta complicada, ¿verdad?, sobre todo en horas punta, Tomás. Luego, como decías, en cualquier asunto se le puede ver, a cualquier asunto se le puede ver muchas aristas. Uno de ellos, sin duda alguna, el más importante, decisivo, la tragedia, la pérdida de vidas humanas, con el agravante de ser un matrimonio con hijos pequeños. Es inevitable pensar en la familia y en el futuro de esos hijos, a quienes somos padres e incluso abuelos. Yo creo que lo mínimo es un recuerdo de consideración para la familia y para los pequeños. Y luego viene la cuestión técnica. Es evidente que yo no soy un especialista en la materia, pero el sentido común dice, las informaciones, que estadísticamente ese es un punto negro de la circulación de la cuenca de Pamplona, y en todo caso llama la atención que, a pesar de la reiteración de los accidentes, no se haya hecho una intervención técnica que solucione o al menos amortigüe la gravedad de los accidentes, que el que mencionas en este caso fue doblemente trágico. Así es, vemos esas impactantes imágenes que tomábamos en el momento del suceso, la posterior regulación del tráfico y la tragedia, ¿no?, que deja realmente una familia rota, con todo lo que eso supone, ¿no?, unos niños tan pequeños, de temprana edad, que se quedan sin padres. Pero en el aspecto técnico, Luis, ¿cómo está esa glorieta? ¿Cómo está construida? ¿Qué grado de peligrosidad se observa? ¿Tendría que haber algún cambio claramente? Os comentaba a micrófono cerrado que cuando estuve de consejero de Obras Públicas, el director general nos comentaba que si tendríamos la oportunidad de verlo en un helicóptero, todo lo que es ese nudo se tendría que deshacer totalmente. ¿Y por qué? Porque siempre se ha hecho todas las obras con problemas puntuales en situaciones puntuales, y eso lo que hace es un arreglo sobre otro, ¿no? Al final, al no haber un estudio en conjunto de esa situación, pues crea una serie de problemas y desventajas en este momento. Son dos carreteras importantes, que es la de Pamplona-Zaragoza y la Francia, que se podría haber solucionado de otras formas. Ha habido tensiones con Leclerc y con otras serie de polígonos, los cuales han confluido técnicamente en dar soluciones concretas ahí. ¿Qué pasa? Que los ingenieros, lógicamente, intentan hacerlo lo mejor posible, y de hecho lo hacen muy bien, ¿no? Pero siempre existen algunos problemas y dificultades técnicas que son difíciles de solucionar, salvo que se desmonte esa situación, ¿no? Es triste que lleguemos a esas situaciones, pero sí que además los camioneros saben que ahí hay un riesgo, que no hay que entrar a más de 25 o 30 por hora, que fue a 40, por lo tanto también es de notar que si se conocen por parte de los profesionales de la carretera que hay puntos negros, que tienen que poner mucho más cuidado, ¿no? Y siempre es la frase de siempre, ¿no?, a ver si no ocurre esta situación otra vez. Es triste lo que ha pasado con esta familia, pero espero que tomen nota del gobierno y que vayan arreglando esta serie de cuestiones. Sí, las personas que viajan habitualmente por allí o que trabajan, ¿no?, en ese entorno han dicho que, bueno, pues que en años han visto muchos accidentes también, y que seguramente hay que tomar cartas en el asunto, ¿no, Alberto? Yo la verdad que es una rotonda que suelo pasar habitualmente, pues por situación de mi trabajo, también porque estudio otras cosas. Entonces, siempre que voy, siempre hay una multitud de coches elevadísima. También hay que reconocer que es una zona de mucho trasiego, porque hay varios polígonos industriales cercanos, además de los ejes que comentaba Luis.
Yo creo que hay que aplicar medidas sobre ese punto porque, bueno, como históricamente se ha comentado, ya no es este el único de los sucesos que viene sucediendo, sino que históricamente, pues semanal, mensualmente tenemos alguna agravante o alguna situación de este estilo. Yo creo que el gobierno debiera actuar con premura e intentar pues, eliminar por lo menos los agravantes existentes actualmente. Claro. A eso se suma, por supuesto, también el hecho de que el camión fuera un camión cisterna, que incluso pues, bueno, el impacto fue mayor, ¿no? Agravó el impacto el hecho también de ser ese tipo de camión. Ha habido más vuelcos, varios vuelcos en los últimos años de importante calado, pero bien es cierto que este bueno, pues todavía fue más trágico si cabe, ¿no, Tomás? Yo supongo que cuanto mayor es la masa del vehículo, más graves son las consecuencias del accidente. Incluso ayer en algún periódico local leía y veía en la fotografía de forma muy gráfica cómo una estructura metálica que protegía la cisterna, al parecer había sido un elemento agravante que había actuado como una guillotina sobre el propio coche, con lo cual volvemos a lo que decía Luis. Sí, precisamente es un punto negro en el que, entre otros, funcionan vehículos pesados que por sí mismos llevan ya un riesgo en condiciones normales, motivo de más para que sus profesionales, sus responsables extremen todas las precauciones. Pero de todas formas, al hilo de la intervención de Luis, se me ocurría hacer una reflexión de carácter general, es decir, esa falta de planificación general, de ir a lo urgente más que lo importante. En el caso del transporte, y tú lo conoces mejor que nadie, cuando hay una necesidad hay que cubrirla. Pero en todo caso, a mí sí me ocurre hacer una reflexión de índole un poquito más amplia, que tiene que ver a veces con los comportamientos políticos y de la administración en general. Es esa falta de planificación, actuar a corto plazo, a veces dentro de los límites de una legislatura o menos. Yo recuerdo, si se me permite hablar en primera persona, cuando entré a trabajar en el gobierno de Navarra hace unos años, alguien que tenía ya el trasero pelado en la administración me dijo: Tomás, de los 4 años de legislatura las cosas funcionan de la siguiente manera: el primer año para aterrizar, 2 para hacer lo que se pueda y el 4 para salir. A mí me pareció una declaración de un cinismo perverso, brutal, absoluto, y más de una vez he recordado esto. En fin, humildemente diré que no tuve en cuenta la recomendación, pero en cualquier caso, viendo algunas decisiones de la Administración, he pensado en aquella observación, en atender lo pequeño, lo inmediato. Vienen unas elecciones y eso sin duda alguna impide actuar con amplitud de miras, con un sentido unitario que yo creo que debe existir en las políticas de todos los sectores y muy particularmente en la de transporte. Sin duda, ¿no? Por la importancia que entraña. Además, bueno, todos los días vamos hablando desafortunadamente de accidentes, de corrimiento de tierras con motivo de las lluvias. Todavía tenemos, por ejemplo, muy pendiente todo lo que concierne a Belate. Ahí también es una zona muy complicada, con un tráfico muy intenso, con el cierre de una carretera importante también, ¿no, Luis? Sí, incluso a mí me tocó el desprendimiento en uno de los túneles que se tuvo que cerrar, ¿no? Son obras muy difíciles, son obras ingenieriles que requieren pues mucho estudio y mucha dedicación, ¿no? Y al final lo que hacen es establecer un criterio importante, ¿no? Y es, a nivel global, las comunicaciones son el futuro de cualquier país, ¿no? Y entonces lo que se hace es planificarlas en cuanto a criterio general. Ya otra cosa es cuando se están rehaciendo las carreteras puntualmente, que cada una tiene su problema, ¿no? Entonces los túneles fueron una solución de tanto económica y de comunicación tremenda. Estamos hablando de que la Naranja de Valencia pasa por aquí, curiosamente, en vez de ir por Barcelona, por ahí, ¿no? Entonces vienen camiones, pero cantidad, ¿no? Y había que darle respuesta, y darle respuesta, eso es de entrada solución para el resto de España, pero sí puntualmente es beneficio a la comunidad, ¿no? Porque todo eso genera riqueza, genera movimientos, ¿no? Y estamos en un mundo en el cual las comunicaciones son fundamentales, ¿eh? Siempre se ha dicho que estamos en el siglo de las comunicaciones de mercancías y personas, ¿no? Y movimiento, ¿no? Y eso hay que contemplarlo. Por lo tanto, las comunicaciones cada día mejor y más seguras, eso es lo que hay que hacer. Hoy, por cierto, hemos tenido la apertura, ¿no?, del tramo de la A21 entre Tiermas, Zaragoza y Navarra, ¿no?
Una buena noticia, por fin otro tramo más por el cual los navarros podremos ir a Aragón pues más rápidamente y viceversa, ¿no? Como bien comentaba Luis, las infraestructuras al fin y al cabo son elementos fundamentales en el desarrollo de un país y sobre todo es un bien fundamental, un activo fundamental para eliminar desigualdades entre comunidades y sobre todo para generar valor añadido, pues ya no solo a las naranjas de Valencia, sino también a la tierra por la cual pasan las naranjas de Valencia, ¿no? Entonces, infraestructuras de este calado, que por cierto han sido financiadas en parte también por el Estado, pues bienvenidas sean. Y yo creo que esta es una de las infraestructuras necesarias pues, para mejorar esas desigualdades entre comunidades y hacer nuestra comunidad pues, más competitiva. Claro. Bueno, una conexión que ha sido posible, todavía quedan algunas conexiones que dependen del Estado que todavía no son posibles, ¿no? Y que nos conectan con otras comunidades. Así es, en el caso de la autovía del Camino y la no conexión con la autovía del Ebro, a mí me sugiere también hacer en voz alta un comentario a propósito de lo que decías, Alberto, de digamos, paliar las posibles diferencias entre comunidades autónomas. Infraestructuras de este tipo, de este calado tan enorme, están por encima de una comunidad, tienen alcance nacional y supranacional. Y yo creo que lo que ha ocurrido ahora, abrir pequeños tramos, la falta de sincronización con el gobierno de Aragón o con el Estado, etcétera, en el fondo lo que nos habla es de un Estado que no acaba de funcionar perfectamente bien, que no está debidamente engrasado, porque en este caso parece absurdo que una comunidad autónoma sea más puntual en la ejecución de su obra y que tenga que estar esperando tiempo y tiempo a que otra, e incluso el Estado, se sume al remate. En el fondo de lo que habla, y confirmas lo que decía Luis en su primera intervención, esa falta de unidad, de planificación general que nos lleva a actuar, lo digo con todo respeto, con la boina calada, con un sentido aldeano, y lo digo yo que soy de pueblo, cuando tendríamos que mirar con una perspectiva mucho más amplia, mucho más global. Bueno, ya que hacemos referencia también ahora añadimos otro apunte, antes Luis, por supuesto que quieres intervenir en este sentido, pero me gustaría que siguiéramos de alguna manera hablando sobre el Estado, Navarra, y no solo desde una perspectiva como son las obras públicas, ¿no? Porque me gustaría también fijarnos en otro tema como es la educación, pero antes terminamos con este, Luis. Sí, no, iba a comentar que siempre se ha estado discutiendo narcotráfico en el Pirineos, etcétera, lo que son los ejes fundamentales del desarrollo de Navarra, que es el eje del Ebro y el norte de los Pirineos, o el sur de los Pirineos para Francia. Y esos son dos ejes fundamentales: el primero llegar hasta el Mediterráneo y el segundo por Somport pasar a Francia, ¿no? Porque el punto de Bayona, etcétera, está colapsado y se va a colapsar cada vez más. Entonces Francia está preparada para el tren. Lo que tenemos que hacer es de una vez por todas apostar por el tren y hacer la unión de España con Francia o con Europa y lógicamente por medio de Navarra, que eso requiere. Bueno, veremos a ver cuál es el futuro, que nos ha tocado ahora la crisis y por tanto ese futuro también en las infraestructuras parece que tambalea de alguna manera. Decía Estado, Navarra, materia educativa, hoy también aprovechando la presencia de Tomás, que es profesor, y vuestra experiencia también, por supuesto, y capacidad de análisis. Vamos a fijarnos en las últimas palabras del ministro de Educación, el ministro Wert, que hoy ha comentado que un estudiante con una nota media de 6,5 o inferior, bueno, ha cuestionado el hecho de que esa persona con esa nota deba seguir en la universidad. ¿Qué os parece? Desde luego es bueno, pues un planteamiento bastante rotundo por parte del ministro. ¿Nos llevamos las manos a la cabeza, Alberto, o no? No, porque es otra de las muchas afirmaciones sin sentido que tiene esta persona, ¿no? Ya lo dijo anteriormente con otro tipo de declaraciones que no vienen al cuento, y menos esta. Para mí una persona que saque un 6,5 o menos en la universidad tiene el mismo derecho que cualquier otra persona de poder cursar sus estudios en la universidad por el hecho de que se ha ganado la plaza la misma, por medio de unas pruebas previas de selectividad. Igual me rebate previamente Tomás, pero sí que es cierto que una persona que accede, siempre y cuando cumple los requisitos que esa universidad marca, que evidentemente tienen que ser homogéneos o similares a otras universidades públicas del Estado, no se le puede exigir que se vaya fuera. Por eso mismo, repito que la frase o las declaraciones de este señor pues no vienen a cuento, sobre todo porque generan un... Decía que les pagamos por estudiar, Tomás. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Alberto, pero a lo mejor me equivoco
pero el ministro Wert lleva ya varias semanas hablando del 6,5 de forma muy polémica, no a propósito de la permanencia o no de los estudiantes en la universidad, que según su criterio sería no, la salida, sino más bien de la concesión de becas universitarias a aquellos estudiantes que alcancen ese 6 por 5. Yo la verdad es que, si os digo la verdad, no tengo el asunto demasiado claro por lo siguiente. A mí me parece que introducir un criterio económico y de exigencia académica para conceder becas, como se ha hecho siempre y se hace en todos los países, me parece muy bien. Ahora bien, poner una cifra maximalista, redonda y única sin tener en cuenta una serie de casos especiales que cada vez son más abundantes, teniendo presente la singular situación personal, familiar, laboral del estudiante, me parece sumamente peligroso. Y en todo caso, esa declaración me parece que tiene algo de provocación, pero que en todo caso habría que enmarcarla dentro de la polémica sobre más esfuerzo, menos esfuerzo, o esa nota, esa cifra mágica del 6 por 5, ¿por qué no 7 o por qué no 5,5? Que incluso algunos consejeros del Partido Popular en distintas comunidades autónomas están discutiendo al propio ministro de su propio partido. Antes se pedía un 5, un 5,5, sí. Ahora se habla de un 6,5, ¿no? ¿Cualquiera puede tener acceso a las becas para seguir estudiando en la universidad, Luis? ¿Tendría que ser algo generalizado independientemente de esa nota o realmente habría que exigir nota para obtener también recursos públicos? Como dice Tomás, esto de educación es cuestión de matices. Yo no estoy ni a favor ni en contra de del 6,5. Puede decir, es que eres político, vale, desde ese punto puede ser. Pero lo que sí tengo claro es que es el derecho a la educación y que cada alumno se amolde a sus conocimientos y a las capacidades que tiene. Y puede ser que esas personas con el 6,5 no sean unas personas que después salgan preparados con títulos académicos o que puedan desarrollar una carrera con los conocimientos que han adquirido, y mientras que en otros tipos de educación podrían conseguirlo. Por lo tanto, me da la impresión de que el ministro está apostando por aquello que dijo en la Comunidad Económica Europea, que nuestro mundo estudiantil estaba un poco bajo de calidad y que había que elevarlo, ¿no? Bueno, pues eso posiblemente en este mundo competitivo sea una de las medidas que podía ser razonable, ¿no? Por eso te digo que ni estoy a favor ni en contra, pero sí que es cierto que el principio básico es que todo el mundo tiene derecho y casi obligación de estudiar para que sea una persona madura desde el punto de vista educacional. Planteamiento exagerado, Alberto, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista sí, porque aquí tenemos que hablar de becas de excelencia y de becas de ayuda al estudio, porque hay muchas personas que actualmente pues tienen serias limitaciones para poder costear sus estudios a la universidad pública, porque la gente que tiene problemas no va a la universidad privada porque no puede costearlo, ¿no? Entonces, no me parece acertado lo que dice el ministro por el hecho de que no le puedes exigir a una persona una nota mínima, ya sea un 6,5, un 5,5, me da igual la nota, un 7,5, cuando ya tiene problemas económicos para poder acceder a la misma, incluso teniendo que trabajar fuera de lo que son sus horas de estudio, ¿no? Para poder costearse los estudios. Entonces, que encima se le exija un esfuerzo añadido, que evidentemente se le tiene que exigir a todas las personas, para recibir unas ayudas económicas porque no tiene limitaciones para poder cursar sus estudios, me parece una aberración. Otra cosa es que para las becas de excelencia se les exija una beca mínima. Es otro cantar, que actualmente existen y tiene una nota mínima para la cual optar. Habíamos preguntado... De todas formas, yo vuelvo con la idea, es decir, no sé dónde debe estar la cifra, pero en todo caso hay un principio básico que no podemos olvidar y que, por desgracia, el sistema escolar español, en parte en la universidad, pero con más virulencia en la enseñanza media, ha olvidado en los últimos años, incluso desde el punto de vista legislativo, que es el sentido del esfuerzo. Es decir, cuando a un alumno se le dice que puede pasar de curso con 2 y hasta con 3 asignaturas suspendidas, y es un chico de 15 años que no está trabajando por razones obvias de edad, no se le está diciendo que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que el sistema escolar
lo pagamos todos. Si ese mismo esquema los trasladamos a la universidad, y no digo que esto esté ocurriendo en la universidad, algo extraño funciona. A mí no me parece lógico que en determinadas universidades, por ejemplo, se den 7 y hasta 8 convocatorias en una asignatura, porque en el fondo lo que se le está diciendo al alumno, salvo que alegue razones de fuerza mayor, hago lo que me da la gana. No se te acaban, claro, ¿no? entonces en este caso ya no estoy hablando simplemente de becas, es decir, es que usted que está recibiendo el 70% del coste de su puesto de estudiante universitario no se está mereciendo con su comportamiento esa ayuda de carácter colectiva, que ni es del ministro Wert ni del gobierno de turno. Bueno, cuestiones relativas a la educación, sin duda alguna, polémica, generada. Es un ministro que desde luego está generando diversas opiniones muy encontradas, ¿no? Sí en esta materia. Él sí tiene nota y bastante baja. Bastante. La verdad es que sí. Bueno, nos quedamos con reflexiones en torno a las políticos obras no aprobamos ninguno. de nuestra comunidad y también al sistema educativo y los planteamientos que hace este gobierno con el ministro Wert a la cabeza. Luis Ibero, Alberto Sancho, Tomás Hierro, muchísimas gracias. Paséis una buena semana y hasta pronto. Igual, Quizá nos veamos ya en San Fermines, probablemente, ¿verdad? Gracias, pues. Hasta pronto. Seguimos adelante después de una breve pausa. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago, además, pero del camino realizado por voluntarios y personas que conviven y disfrutan de su tiempo a través de ANFAS, personas con discapacidad intelectual. Nos van a acompañar en breve en el programa. Y también hablaremos del estrés infantil, entre otros asuntos del día.